Buenas compañeros. Bueno compañeros, mi nombre es Carlos Mario González, soy estudiante de agronomía en la Universidad de Valledupar y hoy le vamos a hablar sobre, vamos a saber diferenciar el metabolismo en las comunidades microbianas o en los microorganismos, haciendo énfasis en los microorganismos del suelo y del planeta. Hablemos sobre la fijación biológica del nitrógeno. Bueno, empecemos con este gran elemento que para la agricultura el nitrógeno, pues en unión con el fósforo y el potasio, son uno de los más esenciales para la, para la agricultura. Eh, en sí el nitrógeno no puede ser fijado por ninguna planta, ni por un ser humano, ni por un animal. Esto solamente lo logran las bacterias, ya que en sí la molécula de nitrógeno es es una molécula muy estable. Esto se consigue mediante respiración aeróbica y por medio de enzimas. Eh, esta enzima que se produce se llama dinitrogenasa, ya que es extremadamente sensible al oxígeno. Como podemos ver aquí, la fijación del nitrógeno en nitrificación se da en ambientes oxigenados. Y cuando tenemos el oxígeno, cuando tenemos oxígeno podemos encontrar esta enzima que es sensible, reacciona al oxígeno, llamada dinitrogenasa. Bueno, desde aquí ocurre, desde el nitrógeno, de la molécula de nitrógeno, el elemento, ocurre un proceso de oxidación, donde se divide en dos etapas. Primero en nitrito y después en nitrato. Y es donde el nitrato es asimilado por las plantas. O sea, tenemos primero el nitrito, perdón, sí, dinitrógeno, se llama nitrógeno, dinitrógeno. Y mediante el proceso de oxidación, mediante el proceso de oxidación o nitrificación, tenemos esto se llama nitrito. Es el nitrito que vuelve y se oxida y pasa a ser nitrato. Cuando, cuando llegue aquí al nitrato, ya es asimilado. Asimilado como metano. No, perdón, como amonio. Ya es asimilado como el amonio, eh, donde es captado por las plantas y ya puede ser, sí, puede ser ya puede ser tomado por las plantas. Bueno, no tengo aquí, bueno. Por otro lado tenemos lo que es, bueno, me olvidé decirle, tenemos la fórmula de cómo pasa el nitrógeno a amonio. Para que esta fusión se necesitan 8 moléculas de hidrógeno para producir el amonio y 2 moléculas de, de hidrógeno, 2 moléculas de hidrógeno. La desnitrificación. Hablando en ambientes anóxicos, cuando hablamos de los ambientes anóxicos, hablamos de ambientes que no tienen, digamos que son ceros en oxígeno, no tienen, sí, no tienen, digamos que una fuente de oxígeno
en su entorno. Encontramos el nitrito, como ven así, el nitrito, donde sufre un proceso de reducción, lo que se transforma nuevamente en nitrato, un proceso de reducción nuevamente en nitrito, por lo que el nitrógeno se pierde, lo que es llamado desnitrificación. De aquí ocurre una serie de eventos donde vemos que vuelve y se oxida, vuelve y se reduce, vuelve y se reduce y pasa a ser este ácido nítrico y vuelve y se transforma en nitrógeno. Tenemos este nitrógeno con la fijación biológica, nitrógeno, y pasa a ser amonio otra vez, pero puede que se dé también donde el nitrógeno pase a ser el nitrito pasa a ser nitrógeno. Bueno, este proceso donde pasa el nitrito a N-ácido nítrico se llama Anamox. Es como se llama este proceso. Bueno, hablemos sobre lo que son las etapas, Este proceso solo es realizado por procariotas, pero que se da, esto necesitan, como les decía anteriormente, para que se den esto se necesitan 8 moléculas de hidrógeno. Los organismos pueden ser en vida libre o en simbióticos. Los organismos de vida libre aeróbicos, porque como sabemos hay dos clases de respiración, aeróbicas y anaeróbicas. Los aeróbicos son a los azobacterias spp y las cinobacterias. En las anaeróbicas tenemos las bacterias fototróficas. Suelen ser bacterias verdes y púrpuras. Otra clase de bacterias, las arqueas, de la familia, de la especie Methanobacterium. En entornos simbióticos, por parte simbiótica, tenemos la Rhizobium, Bradyrhizobium y Trachea. Lo que son la Rhizobium y los Bradyrhizobium funcionan excelentemente con lo que son las leguminosas, ejemplo el frijol, la lenteja, garbanzo, y las tráqueas son como más leñosos. Bueno, dentro de la nitrificación, aquí se había dicho anteriormente que se realizan 2 etapas. ¿Cuáles son estas 2 etapas? Donde está de amonio a nitrito y de nitrito a nitrato, como vemos aquí, amonio a nitrito y de nitrito a nitrato. En la primera etapa es realizada por bacterias nitrosomas y arqueas, nitrosopólinos. En la segunda etapa es realizada por bacterias nitrobacter. La oxidación del amonio a nitrato esta ocurre en suelos bien drenados y pH neutro. De aquí viene la importancia de drenar los suelos. En un suelo bien drenado vamos a tener que se pueda dar este proceso de nitrificación y el suelo por medio de la simbiosis o de microorganismos en vida libre vaya teniendo más nitrógeno biológico, por decirlo así, más nitrógeno biológico,
sin aplicación de urea, que es lo más común en fertilizante de nitrógeno, o cualquier otro fertilizante a base de amonio que no sea directamente biológico del suelo. La denitrificación. Bueno, las bacterias fijadoras en este proceso son las Bacillium, Paracoco y pseudomonas. Amonificación, como le había dicho anteriormente, cuando el nitrito pasa directamente a ser dinitrógeno, empieza cuando el nitrógeno orgánico se transforma en amonio. Para ser más complejo lo que es la amonificación, se puede explicar, o lo voy a ir hablando en más o menos un mapa mental, los organismos que, digamos que los muchos organismos de la amonificación, encontramos el nitrógeno orgánico, como el amonio, o sea, lo muestran en el esquema como amonio, en ambientes neutros y en ambientes alcalinos. Estos muchos organismos, se observan en descomposición de materia orgánicas, ya de ahí parte los nucleótidos y los aminoácidos, la reducción desimilitativa del nitrato a amonio. Y también ocurre en ambientes ricos y anóxicos. Mejor dicho, los ambientes anóxicos, esos muy pobres en oxígeno. Un ejemplo puede ser los sedimentos marinos y intestinos humanos. Bueno, compañeros, esto ha sido todo hasta aquí sobre lo que es digamos que la fijación biológica del nitrógeno, las etapas y haciendo, pues, digamos que entrando en materia en cómo que se fija el nitrógeno biológicamente al suelo. Redondeando el tema, podemos decir que los únicos capaces de fijar el nitrógeno directamente son las bacterias. No hay ser humano que pues hasta ahora que pueda hacerlo. Solo las bacterias y las que trabajan pues en simbiosis con la planta, como lo habíamos dicho. Algunas trabajan muy bien, como la Rhizobium, que trabajan con la leguminosa. Eh, esos cultivos que son propios a aportar nitrógeno biológico al suelo, ya que si hablamos de fertilizantes agrícolas granulados como el urea es un fertilizante muy volátil y es muy poco lo que realmente toma toma el suelo para su beneficio y los microorganismos. Bueno, compañeros, esto ha sido todo. Vemos también aquí la imagen del Turnitin, donde trabajamos lo que es la similitud, 0% de similitud. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.